¿Cómo le va? Bienvenidos a una nueva edición de Sin Mordaza. Le prometo un programón, mucha info. No la va a escuchar en ningún lado y sobre todo la exclusiva que tuvimos en televisión regional el miércoles de la noche con Roberto Mirabella, desglosado los títulos más fuertes de esa jornada. Se va a enterar aquí por Sin Mordaza. También tenemos para hablar de lo que está pasando en este momento en la actividad provincial, que hay mucho ebullición con el tema municipios y comunas. También tenemos dos invitados especiales. Va a estar el diputado Julio Egeman y Mas Varela, también con la actualidad de la legislatura. Darío. ¿Qué tal, Carlos? Bueno, una semana muy especial. Primero, tuvimos elecciones el domingo y el análisis de lo que pasó en la provincia de Santa Fe, donde votamos a presidente y diputados nacionales, lógicamente, que parece ya viejo, tan atrasado, porque en medio de las corridas del dólar y lo que está pasando y cómo impacta en la provincia la cuestión económica, porque ahora no escapan ni las comunas, ni los municipios, ni la provincia. Pero a ver, la provincia ya había llamado a una reunión con los senadores para plantear la situación que están viviendo las comunas y los municipios antes de toda esta movida, de lo que está pasando en los mercados nacionales. A ver, hay municipios y comunas que sacaron plata anticipadamente hasta noviembre. Es decir, que ya no los pueden socorrer más. Por ejemplo, doy un ejemplo, en el municipio de Coronda, cobraron el 30% del mes de julio. Terminaron de pagar recién a cuentacuotas lo de junio y el medio aguinaldo. Y les alcanzó para pagar el 30% del salario del mes de julio. De hecho, están con medidas de fuerza, corte de ruta, trabajan la mitad de las horas. Y no solamente es el caso de Coronda, hay otros municipios en Pero vamos al caso de Rosario. Rosario ya se llevó toda la partida del año de salud. Sí. 2.600 millones. Sí, ellos tenían para este año acordado con el gobierno de la provincia que le iba a anticipar, iba a dar 2.600 millones. En el primer semestre ya se lo llevaron completo. ¿Y cómo hacen la otra diferencia? La verdad... Y no es la única. Va a ser un gran problema, porque además inclusive hay otro dato. La provincia, según las necesidades de los municipios y comunas, otorga anticipos de coparticipación. A cuenta, digamos, un descubierto, en vez de ir a pedirlo al banco, lo piden a la provincia. Lo que ellos van a cobrar se lo anticipan. Hasta ahora la provincia otorgó 1.300 millones de pesos a todos los municipios y comunas de la provincia. ¿La respuesta es a todos? No. De los 1.300 millones, 1.000 fueron para Rosario. ¿Y que solamente 300? Solo 300 para todos el resto de los municipios y comunas. Ahora, pero entonces, no solo está estallando el país con toda la situación, sino la provincia está realmente en una crisis tremenda. Hoy no se lo dice públicamente, pero la verdad es que la cuestión financiera en la provincia es muy preocupante. Muy preocupante porque ahora sí reconocen que hay 15, 20, casi 30 municipios que no van a poder pagar los sueldos. La provincia está sacando descubiertos todos los meses para pagar los sueldos, paga una muy alta tasa de interés y de hecho como está el dólar ahora con la inflación va a pagar mucho más dentro de 2 semanas. Lo contó en la entrevista que tuvimos con Roberto Mirabella, dijo, para los aguinaldos fueron 25 millones, pero para los sueldos últimos 44 millones de interés. Bueno, es mucha plata justamente por una cuestión financiera, no hay plata. Exactamente. No hay plata y la provincia está buscando alternativas. Se habla de una compensación de la deuda de la nación con Santa Fe y de eso el 30% mediante una ley usarlo para prestar a municipio común. Acá el problema es Rosario. Es Rosario, porque en el caso del Fondo de Obras Menores, que anda dando vuelta al tema de aprobar que el 50% se utilice para gastos corrientes, ni Santa Fe ni Rosario... Bueno, vamos a escucharlo al ministro Farías, que esta mañana salió a hacer declaraciones después de la reunión con los senadores. Escuchemos lo que dijo. Esta es una reunión que acordamos tenerla antes de lo que fue los problemas de esta semana, ¿no? Pos la elección del domingo, y ya veníamos con muchas preocupaciones por la situación de los municipios y comunas de la provincia en general, la situación financiera, algunos muy acuciante, y por supuesto con los acontecimientos que hemos vivido del lunes hasta hoy, esto se ha agravado aún más, ¿no? Hay muchas localidades que están teniendo inconveniente para pagar salarios, que están teniendo inconvenientes ya desde hace varias semanas para poder cumplir compromisos con proveedores y otras obligaciones. Y entonces están pidiendo auxilios financieros. Lo que pasa que
como venimos diciendo ya desde hace un tiempo, la provincia también viene teniendo restricciones en los ingresos que son importantes, ya sea en la coparticipación federal como en la recaudación de impuestos. Entonces, claramente las posibilidades de la provincia de ir en salvataje de los municipios y comunas que están teniendo problemas son muy limitadas, por eso estamos buscando alternativas de solución. Por otro lado, también damos cuenta de una fuerte necesidad que tenemos hoy de que la Nación cumpla con el atraso que hoy tiene con el pago de lo que es la diferencia de compensación por el déficit de la caja de jubilaciones. Recordemos que esto es una ley nacional que obliga a la Nación a mandar automáticamente estos fondos. Con otras provincias lo ha hecho, no lo ha hecho con la provincia de Santa Fe, y allí hay más de 5.000 millones de pesos que nos están faltando, con lo cual podríamos, sí, seguramente, ayudar a muchos de los municipios y comunas que hoy están atravesando por estas dificultades. Por otro, esa 5.800 millones que corresponde al periodo 2018. ¿Sí? ¿Lo crees factible con la situación planteada en las últimas horas? Bueno, en primer lugar, hay provincias como la provincia de Córdoba con montos similares que lo han cobrado en tiempo y forma. Es absolutamente arbitrario e inexplicable que la Nación no haya cumplido con la provincia de Santa Fe. En segundo lugar, entendemos que si se están buscando remedios, como de alguna manera lo ha manifestado el presidente en el día de hoy, para paliar la grave situación económica, más allá de que los remedios sean efectivos o no, nosotros creemos que también cumplir con algunas obligaciones, y sobre todo por este monto, a una provincia como la provincia de Santa Fe, que en términos generales tiene sus cuentas ordenadas, pero que también sufre las consecuencias de la crisis, ayudaría muchísimo a esto que estamos hablando, ¿no? Que los municipios y las comunas puedan cumplir sus obligaciones, que no solo es el pago de sueldo, también cumplir con proveedores, también es no detener la obra pública, no detener la actividad económica, que depende también de la actividad del Estado, ¿no? ¿Cuántas localidades son las más complicadas en la provincia? Bueno, aquí los senadores hablaban y daban cuenta de más de 20, casi 30 localidades. Nosotros tenemos hoy detectadas un listado de alrededor de 15 localidades que están en situación muy acuciante. Estoy hablando de que no están pudiendo pagar sueldos o no han podido pagar los sueldos del mes de julio, o están debiendo aguinaldos, o están debiendo parte importante de los salarios, además de un atraso en el pago con los proveedores, ¿no? Pero bueno, nos parece que son muchas las localidades de las que estamos hablando. ¿El Fondo de Obras Menores sería el recurso de que estaría dispuesto a ceder de alguna manera a la provincia para solucionar esto? Lo que están trabajando los senadores es destinar una porción importante del Fondo de Obras Menores, como mínimo el 50%, que no se aplique a obras, sino a gastos corrientes. Es decir, que esto les permitiría a los municipios y comunas que son beneficiarios de ese fondo, que no son todos, por ejemplo, Santa Fe y Rosario no están en el Fondo de Obras Menores, con lo cual esa posibilidad tampoco los beneficiaría. Y como les decía, esto les permitiría afrontar responsabilidades y costos laborales y otro tipo de obligaciones, pero también al mismo tiempo reduce la actividad de la obra pública y eso también genera problemas, ¿no? Porque también hay muchos trabajadores que dependen de que se mantenga el nivel de obra pública, con lo cual es una solución a media, pero sí eso se está viendo en el marco del Senado hoy. Bueno, ahí habló de que los senadores están proponiendo 50%. ¿Son los senadores o la provincia? El gobierno de la provincia tiene miedo de que le aprueben el 100%, por varias razones. Porque primero, si aprueban eso, la provincia no tiene plata para darle a los municipios y comunas. Siempre recuerdo que es sin Santa Fe y sin Rosario. Santa Fe y Rosario no cobran obras menores. Entonces digo, no quiero, estamos todos viviendo una situación difícil, no quiero llevar más preocupación al interior, pero yo hoy hablé con un presidente comunal y con un intendente sobre el tema qué pasa con las obras menores. Por ejemplo, las obras menores que están pagando ahora, liquidando, son del 2018. Sí. Mirá, concretamente, un intendente del Cordón Industrial me dijo, yo cobré hace poco algo que presenté en marzo del año pasado. Más de un año. Sí, uno de los problemas que tienen, que se quejan los intendentes y presidentes comunales, es por los valores. Cuando ellos le dan la plata ahora, no tiene nada que ver con lo que ellos en su momento compraron. Se piden proyectos. Que lo que quiere hacer, que quiere comprar un camión, una ambulancia, lo que sea, ¿cuánto cuesta? Presentar el proyecto y después que te lo pagan,
Pasa un año y pico. Me decía, yo tuve que poner 900.000 pesos de la municipalidad para poder concretar el proyecto de comprar este colectivito que yo había presentado. Entonces, no es, digamos, solamente que hay problemas financieros, sino que se está debiendo todo lo del 2019 y parte del 2018. Sí, ese es un problema, pero encima la provincia tiene el temor que si el Senado le aprueba y la legislatura le aprueba el 100% de esos fondos para gastos corrientes, hoy no tendría el dinero para dárselo. Bueno, y también otra de las quejas que hay sobre el Fondo de Financiamiento Educativo. Sí, en este caso son fondos que vienen de la Nación. Son el automáticos, FAE. tendría que pasarlo. Sí. Bueno, acá en este escritorio, Corral se quejó de que le debía más de 200 millones de pesos. Pero yo también, a este mismo intendente del Cordón, le dije, ¿cómo está el tema del FAE tuyo? Nosotros decimos FAE, no es FAE, es el Fondo de Financiamiento Educativo. Me dice, 12 cuotas del 2018 que tenían que haber pagado, que era un total de 7.539.000 pesos, solo me pagaron hasta ahora, en el 19, 7 cuotas, 4 millones. Todavía me están debiendo 3 millones de pesos del 2018. Bueno, es muy complejo, todo lo que estamos diciendo está documentado, pero encima de esto agregarle lo que decíamos recién, de todos los anticipos que dio la provincia, 1.300 millones de pesos. De esos 1.300, 1.000 fueron solamente para Rosario. Y para todo el resto de la provincia solamente 300 millones de pesos. Hay una desigualdad a la hora de coparticipar o adelantar este dinero, estos recursos. Primero lo que está mostrando es que Rosario está colapsado, económicamente hoy está no mal financieramente. Los problemas ya de Rosario son estructurales, económicos y naturalmente financieros. Porque vos terminabas de contar recién que si en lo que va del año ya usaron 2.600 millones de pesos que la provincia había comprometido a darle en salud, pero para todo el año, ellos lo usaron en 6 meses. No llegan a fin de año. No, está complicado el panorama, complicado. Pero bueno, vamos a hacer también algún tema que tiene que ver con la vida política, porque todo esto nacional influye, pero también aquí dio espacio para otras jugadas políticas. A ver, lo que ha pasado después de las elecciones del domingo, esto tiene mucho impacto en la provincia, incluso dentro del Frente Progresista hay mucha gente enojada. En las últimas horas, el gobernador electo Omar Perotti se reunió el mismo día 2 veces con Alberto Fernández. Y en el medio de la reunión desayunó con él primero, y el día miércoles, y después por la tarde se volvió a reunir. En el medio también Alberto Fernández se reunió con María Eugenia Bielsa. Le preguntaron a Alberto Fernández si él está armando el gabinete. Él dijo, no, armando el gabinete. Dice, pero ¿está pensando? Sí, ¿cómo no va a pensar en el futuro gabinete? Lógicamente que él no cuenta nada. Cuando estuvo en Santa Fe, Alberto Fernández le dijo que María Eugenia Bielsa le gustaría tenerla trabajando en La Nación. Y el tema, en las últimas horas, el gobernador electo, Omar Perotti, se reunió con los senadores. Mantuvo varias reuniones en la capital de la provincia. Y lógicamente hablaron de las leyes que, entre otras cosas, el gobernador electo quiere trabajar para que se aprueben o para que allanen el camino de acá a fin de año. Pero Lichi también quiere lo mismo, a tal punto que esta semana hubo reunión con varios ministros y los diputados provinciales. Una de ellas la ministra Balaguer, hablando porque Lichi quiere que salga, antes de terminar su mandato, la nueva ley de educación de la provincia de Santa Fe. Y el otro tema pero que... No está, a ver, tiene media sanción de diputado, pero senadores no está de acuerdo con muchas cosas. Hoy, la verdad, no hay decisión política o voluntad política en el Senado para que se apruebe. Pero también aparece en escena otro tema de discusión política que nosotros ya lo habíamos olvidado. El tema de la reforma de la Constitución de la provincia. ¿Lichi sigue insistiendo que quiere la reforma? A ver, Lichi lo dijo siempre. De hecho, en su momento, por una cuestión de coyuntura política, muchos le pedían que sacara el artículo de la reelección. Vos sabés que ahora que me está contando esto al aire, disculpa, pero me cierra porque en estas últimas horas, charlando con algunos legisladores, uno tiene la legislatura cerca, va caminando, habla con uno con otro, y había un reunión que dice, se está tratando de ver si se consiguen todos los votos para sacar la ley de reforma de la Constitución. Yo dije, están todos tomados, ¿qué están tomando? A esta altura, ahora que ya pasó todo, parece que como que quieren cerrar el año sacando antes de noviembre la ley de necesidad de reforma, que será cuando se hará después la convocatoria. Sí, convengamos que reformar la Constitución no hay nadie que se oponga. Todos hablaban del inconveniente de la fecha en que lo había propuesto Lichi. Creo que hasta ahora en la Cámara al menos nadie se manifestó en contra. Hay que ver
cuál es el tratamiento, pero esto es una decisión política. Claro, si alguien decide hacerlo y tal. A ver, no te olvides que después Lichi va a estar en la legislatura. Él va a ser el presidente de la Cámara, Eso, supuestamente. Es su materia pendiente, siempre le dijo a todo el mundo. Sí, de hecho, en el último discurso de mayo, abrió casi el discurso con ese tema, diciendo, yo durante los 4 años propuse eso. Mirá Pero bueno, vos. aparece en escena otra vez el tema de la reforma de la Constitución, porque hay un deseo de aprobarla antes de fin de año. Mirá vos, qué sorpresita. Bueno, vamos a ir con... Mira, la nota es larga, tenía exactamente 24 minutos con Roberto Mirabella, pero decidimos poner algunos titulitos, porque como el lunes feriado, y este programa que se ve en toda la provincia, lamento a algunos pueblos que no llega, nosotros tenemos otro programa que se llama La Mesa de Café, Star Show, que se ve en casi todas las ciudades de la provincia, sobre todo las 5 más importantes, Venado Tuerto, Rosario, Santa Fe, Rafaela, Reconquista. El programa se ve casi en los 5 nodos. En vez de hacer el programa en vivo, porque no vamos a poder hacerlo porque es feriado, vamos a repetir el programa que hicimos en televisión regional. Y lo vamos a tener completa la nota con Mirabella para que la gente evalúe, porque dejó muchos títulos fuertes y generó un revuelo dentro de la comisión esta de transición que hay, porque le apuntó directamente a la transición. Y, a ver, recordemos que en el marco de esas reuniones, el justicialismo esperaba recibir más información. De hecho, esta semana hubo una reunión también con los gremios, ATE y UPCN y los representantes del gobierno, por el tema de los contratados. Salieron bastante molestos los gremios, porque hicieron un corte a diciembre de 2017. Diciembre de 2017. Y les presentaron 1.100 más o menos contratos. Y los gremios dicen, no, queremos hasta ahora saber los contratos, no tiene sentido. Incluso en su momento pidieron el corte en diciembre de 2018, pero no en diciembre de 2017. Bueno, ahí hay un problema. Bueno, el 3 de septiembre. hay una parte que le dedica al tema de los nombramientos. Bueno, vamos a escuchar la primera partecita. Habla sobre el déficit, los gastos sin razón. ¿Escuchó? Sobre lo que está pasando, cómo está encontrando y qué pasó en la primera reunión con esta comisión, digamos, de enlace para la transición. Los números que nosotros teníamos y que fueron explicitados por el ministro Saglione es que el primer semestre cerramos con un déficit de 10.500 ¿Cuántos? 10.500 millones de pesos. Bueno, ¿ha visto, don Delicia? Eso, digamos, primer semestre, falta el segundo. Y bueno, confirmado y por- con esta coyuntura, aparte con el tema de la indexación de los sueldos que tiene la provincia, porque encima es otro sí, tema. la cláusula gatillo. Sí, que es la única provincia argentina que en este momento Está pagando. lo tiene. A ver, hay una serie de complicaciones que tienen que ver con la caída de la recaudación de los ingresos corrientes, que están por debajo de los gastos corrientes. Es decir, la recaudación corriente subió el 40% y los gastos corrientes subieron cerca del 60%. Para lo cual esa curva pero entonces estrangula los recursos públicos. Expliquémoslo a la gente, porque este gobierno aprobó un presupuesto que daba, creo que superávit, o estaba equilibrado. Es decir, hablaba de superávit en primera instancia. Ahora estamos 10.000 abajo en el primer semestre y vos me confirmás que entonces la recaudación creció un 40%. No, la recaudación 40, el gasto 60. Y bueno, hay un pero hay 20 que- de déficit. El gasto crece mucho más que la recaudación, con lo cual... ¿Pero son gastos corrientes justificados como sueldo o son gastos superfluos? Esto es lo que hay que definir también. Bueno, creo que hay una gran cantidad de gastos que me parece que es posible que no tengan razón de ser. Otro de los temas en la charla con Raúl Acosta y con Carlos Delicia de Roberto Mirabella es el tema de la liquidez, de los recursos que tiene la provincia. Incluso, porque cuando entran en diciembre, lo primero que tienen que hacer es pagar los sueldos y el medio aguinaldo. Y la pregunta es, ¿hay dinero, hay liquidez para hacer esto? Porque la provincia también dice, bueno, pero le dejamos mucho a cobrar, que es la deuda con la nación. Escuchen lo que decía sobre el bono Saglione, Roberto Mirabella. Los gringos como los gallegos en una libretita, lo que entra y lo que sale. Exacto. Y lo que entra es lo que entró, no lo que entrariola. Y lo que sale es lo que salió, no lo que a lo mejor no sale. Eso es lo que dijo el ministro Saglione. Bueno, Dijo, pero que le Saglione- dejamos una provincia encima con un Pero, crédito ¿sabes? a cobrar de 80.000 o 100.000 millones. Eso no está en la libretita. Sí, bueno, de hecho el sueldo anual complementario no creo que lo paguemos con crédito, no creo que los empleados acepten un bono que diga es crédito de Saglione, digamos, ¿no? Este es un problema, digamos, porque va a haber un problema de liquidez importante. Y además, digo, también yo podría decir, nos dejan una deuda en dólares que la vamos a tener que pagar el Bueno. próximo gobierno,
importante que hoy estamos en una volatilidad del precio del dólar esa deuda en dólares peligrosa, ¿de qué es? digamos. Y los créditos que tomó. Los 500 millones de dólares. ¿El crédito Kuwaití? No. Ese es otro. Son 500 millones de dólares que se aprobaron en el 2016 y que fueron bonos en dos emisiones, de 250 millones cada una. Una vence en el 2023, la otra vence en el 2027. Se empiezan a pagar los intereses a partir Disculpe la del año pregunta. que viene. ¿El socialismo invirtió para dejar prendida a la provincia con algo que se empieza a pagar en el 2023? ¿Tanta fe tenían de que sigan eso? ¿Cómo es eso? Sí. Porque si no, el que viene le tiran un muerto. No, los intereses empiezan a pagarse el año que viene en dólares, Bueno, porque son y bonos. en agradezca dólares. que no se aprobó el pedido total, que eran 1.000 millones. Acuérdense que la ley establecía 1.000 millones en su momento. Sí. Y los senadores dijeron, no, pará, que fue la famosa pelea. ¿Qué iban a hacer con la plata? ¿Para qué quieren los 1.000 millones? Que se discutió Claro, y bueno. gracias a un raciocinio en el Senado fue 500 millones. Bueno, a ver, hay una cuestión. Bueno, que los tiene que números ver no están con, dando. La coyuntura, y no, los números no están dando, hay un déficit importante. Y el problema, que yo le decía a Saglione, no es la película de los últimos 4 años, es la película de este año de los últimos 6 meses. En los próximos 6 meses vamos a tener una coyuntura muy compleja por esto que decíamos. Empieza a estar la recaudación por debajo de los gastos. Este estrangulamiento es muy peligroso, digamos, desde el punto de vista fiscal. Y por el otro lado, hay una serie de cosas que estamos en desconocimiento pasadas ya 2 meses las elecciones. Digo, ¿qué transferencia hubo de obras menores a los municipios y comunas? Creo que hay una gran cantidad de transferencias no hechas y con eso se ha financiado el gobierno provincial y no han sido transferidos a los municipios. El fondo educativo no se transfirió tampoco a la Tampoco. municipalidad. ¿Qué, el FAE? El FAE no se transfirió. Es el Fondo de Financiamiento Educativo, que es un fondo nacional que tenía que transferirse para temas educativos a los municipios y comunas. El otro tema son las licitaciones. Hay licitaciones bastante grandes que están atadas y sujetas a créditos, que tienen que pasar por la legislatura, obviamente, porque están sujetas a créditos. Y hay una serie de cuestiones que tienen que ver con fin de mandato, donde estamos preocupados porque toda la información que tenemos es extraoficial, digo, el nombramiento de Bueno, esa otra personal cifra. ¿Cuánto es la que político que está pasando a planta permanente, Bueno, pero de amigos, hay contratos de militantes, un año. novias que están pasando a Hay planta. muchos contratos que Pará, siguen contratos de un año. escuche lo que está diciendo. Usted por hablar y no escucha. Hay contratos de novia que se están transfiriendo. Es decir, mucha gente que no tiene nada que ver con la actividad real, sino que con compromisos políticos. No quise oír eso. Sí, Me claro. parece a mí que, digamos, este tipo de manejos de transferir personal al Ministerio Público de la Acusación para que quede de manera permanente, sin llamar a concurso respectivo, o por lo menos discutirlo con el gobierno que va a entrar en diciembre. Digo, hay cuestiones que tienen que ver también con el mecanismo de los ascensos de los policías, donde nos hemos enterado Bueno, ese ayer, es un tema gravísimo. donde, todo esto nos enteramos igual que ustedes, por terceros, de manera extraoficial, concursos que quieren hacer dentro de la Ahora fuerza en septiembre policial. hay 2 concursos, septiembre y octubre hay concursos. Bueno, donde en el jurado del concurso hay una funcionaria provincial que está procesada, ¿sí? Y está siendo investigada en 2 causas. Sí, la comisaria Viglione. Exactamente, digo, entonces, digamos, esta persona va a ser la que va a determinar el jurado los ascensos policiales. Digo, me parece que este tipo de cosas no corresponde en este momento que el gobierno provincial esté avanzando. Bueno, uno de los temas también que se hablaba es si iba a haber auditoría o no. Fue contundente. Perotti ya la pidió, dijo. Y sobre todo, en todas las áreas se va a hacer auditoría. Pero claro, se hace a partir del 10 de diciembre. Cuando asumen, piden auditoría para saber qué es lo que se encontró ahora. Así que escuchamos este párrafo dedicado a la auditoría. A ver, todavía no hubo una reunión oficial de Lifchi con Perotti. Sí, ¿Está? eso es cierto. Pasaron 2 meses las elecciones. Yo me acuerdo en el 2007 cuando ganó Wiener, 4 días después Obey lo recibió a Wiener de manera oficial, siendo el gobernador electo, para empezar la transición. Hasta ahora pasaron 2 meses, Pero bueno, hubo solo 2 reuniones, la tuvimos una comisión que determinó... Pero Roberto, a ver, Wiener pidió una auditoría nacional porque no creían los Nosotros números. también la pedimos, se lo dijimos ellos primero, la presentamos formalmente, Perotti la presentó en la Auditoría General de la Nación para hacer una auditoría el 10 de diciembre cuando asuman. ¿Se va a hacer la auditoría? Sí, claro.
Bueno, y uno de los temas que también se habló, que no lo vamos a poner porque es bastante extenso, sobre el IAPO, Darío. Sobre todo porque lo que más ha llamado la atención en los últimos meses es que el IAPOS, la obra social de la provincia, tiene un gran déficit millonario y quieren saber cómo se llegó a ese déficit. Y al mismo tiempo, ¿qué va a hacer la provincia para pagar eso? Pero el IAPO nunca tenía déficit. No. Al contrario, era el que le proveía fondo al tesoro de la provincia. Bueno, el año pasado ya la provincia tuvo que poner mucho dinero. Y este año, 6 meses van. Bueno, el corte que se ha analizado son los primeros 6 meses. Tenemos un IAPOS muy deficitario y no se sabe de dónde sale el déficit. Y menos cómo se va a hacer para pagar eso. Sí, acá en su momento estuvo el senador González, que estuvo en el IAPO, fue ministro de Salud, le echaba la culpa al tema de los insumos, el tema del dólar, que se fue muy fuerte, que era el costo per cápita ha crecido mucho. Es más, él en esa oportunidad me anticipó, y vamos a ver si la semana que viene lo podemos tener sentado acá, con un proyecto de ley para ver si podía oxigenar con alguna modificación de la ley de contribución al IAPO, cómo se podía mejorar los ingresos del IAPO para cubrir ese déficit. Con esta coyuntura, Darío, que el dólar se vuelve a disparar, pero yo creo que hay un tema que nadie lo quiere abordar, es el doble comando que tiene el IAPO. Porque tiene una estructura muy grande de administración, pero no es que el IAPO le paga directamente a los proveedores, qué sé yo, al Consejo Profesional de Traumatólogo, de Dentista, Urólogo, sino que le da la cápita a determinadas asociaciones que la forman algunos sanatorios de Rosario, Santa Fe, de Reconquista, que a su vez le pagan después a cada una de estas organizaciones. Hay doble administración con un costosísimo gasto adicional al que se podría hacer en forma directa. Por eso, esta ley que está presentando González, me gustaría que la explique un poquito más ahora con esta situación, porque nos puede permitir a nosotros saber realmente si van a ir hasta el hueso, porque si están pensando en que haya más aporte de la provincia o más aporte de los afiliados para nivelar el déficit, también que el IAPO haga un ajuste o le elimina a todos los empleados del IAPO y lo manda a otro lado y le da toda la plata a estos organismos que son los armados por los sanatorios y clínicas, que la manejen directamente, o si no, que pague directamente ellos a cada una de las organizaciones. Si no, hay doble administración con un alto costo, me dicen. Bueno, hay que ver entonces cuál es la postura legislativa por estas horas. Hubo varios pedidos de informe por ese tema. Y al mismo tiempo ahora se conoce que a partir de este proyecto de ley presentado por el dirigente del socialismo de la capital, del departamento de la capital, que tendría apoyo también de parte del justicialismo. Y por supuesto, si esto da una solución. Vamos a escuchar el otro pedazo que hablaba Roberto Mirabella sobre salud, educación y seguridad. Teléfono para apoyarlo. Educación, seguridad. Sí. En salud tenemos un problema. Ujú. En educación tenemos un problema. En seguridad tenemos un problema que está explotando todos los días. Sí, no, pero a ver, y más grave todavía, porque si se llega a concretar el tema de la Junta Evaluadora para los ascensos y te llegan a hacer una travesura, esto por postura mía, de ponerte un tipo de bajo jerarquía, te lo elevan de jerarquía, mandá a tu casa un montón de generales o jefes que podían estar siendo parte de la policía de Perotti. Es decir, es muy delicado el tema de los ascensos. Muy delicado, porque además este año, en marzo, que se tuvieran que haber pasado a retiro, no se hizo ningún pase a retiro, y me parece que los ascensos están determinados para ver algún favor que haya que pagar. Entonces me parece que ese tipo de cosas no corresponden. Y además se hacen en el total absoluto secretismo, digamos, con lo cual uno se termina enterando de todo este tipo de cosas. También pedimos la publicación de los decretos, porque hay una gran cantidad de decretos que se firman y no son publicados y no sabemos dónde encontrarlos. Entonces, esto es lo que me parece que va a tener que ser revisado minuciosamente y también conversado. Nosotros tenemos la mejor voluntad para conversar. Sí, pero digo, repito, en 2 meses tuvimos 2 reuniones y nos dieron la mitad de la información. Me parece que así no corresponde. Digo, Lifchi se parece mucho más a Macri en la transición que a Obey. Naturalmente que uno de los temas centrales de la nota de Carlos con Roberto Mirabella es qué va a pasar de aquí en más, si hay reuniones previstas y sobre todo si al final, porque en algún momento se dijo en algún medio periodístico que a la gente de Perotti no le preocupaba tanto los números. No, un titular de un diario que esto generó un poco la nota esta, no hay pesada herencia. Ese fue el título de un diario
santafesinos diciendo, después de la primera reunión, salió Mirabella a decir que no hay pesada herencia. Escuchando todo lo que hay ahora y lo que está pasando y lo que contamos de Faría de la mañana, yo creo que no sé si es pesada herencia, pero preocupante sí. A ver, volvemos a lo que dijimos inicialmente. Hay municipios que ya no están pagando los sueldos y no lo van a poder seguir pagando, y mucho menos vamos a tener un final de año muy complicado, porque ahí ya tenés la segunda cuota del sueldo anual complementario. Bueno, por eso le pedimos a Mirabella que nos tire el verdadero título. ¿Hay preocupación en lo que es la transición de la nueva gestión? No respondía a esto. ¿Estás preocupado con la transición, cómo se está llevando? Sí, sí. Por eso le dije antes, me parece que el gobierno actual no está tomando de la manera que nosotros esperábamos, con la seriedad, la madurez y la amplitud y la generosidad en esta transición. Vuelvo a repetir, pasaron 2 meses, tuvimos solo 2 reuniones, pedimos información, nos entregaron la mitad, tuvimos la buena fe de creer que nos iban a entregar el resto y todavía no nos entregaron nada. Y están sucediendo cosas todos los días, que yo, esto que le estoy diciendo ya se lo dije a Farías la semana pasada, el viernes, que no estamos de acuerdo. Hacer ascenso, pasar militantes políticos al Estado, a la planta permanente, correr gente del Poder Ejecutivo, del Ministerio Público de la Organización, armar ascensos con un jurado sospechado. ¿Qué están haciendo? Le dije. ¿Qué están haciendo? Y en la continuidad periodística, como decíamos al comienzo del programa, ya tenemos a Más Varela, diputado provincial. ¿Cómo le va? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bien, a ver, varios temas para debatir, sobre todo hay una iniciativa suya que lo deja para después, pero en estas horas se está discutiendo una modificación en la ley de jubilación de la provincia que tiene que ver con esto de no considerar los aportes que vienen por moratoria para poder llegar al 82% móvil. ¿Cuál es el espíritu de esta modificación? Bueno, a ver, en primer lugar es fundamental en todo sistema previsional la autosustentabilidad, ¿no? Porque si no estamos prometiendo algo, digo, como Estado, estamos prometiendo algo al jubilado o al futuro jubilado que después no se va a poder cumplir. Entonces, esto es así, de algún lado sale la plata. O el propio sistema lo establece y se autofinancia, o si no, tiene que venir del presupuesto. Y cuando tiene que venir del presupuesto, estamos diciendo que entonces hay que aumentar impuestos para todos los santafesinos para poder financiar el sistema. Pero la caja de jubilación de la provincia había un compromiso de la nación de pagar la diferencia. Lo que me decía en una entrevista que tuvimos con Roberto Mirabella es que la caja te paga en función de los años anteriores. Y con la inflación y como tenemos esta crisis que tenemos, nunca la cifra que se produce en el momento de cubrir los depósitos que vienen a la nación siempre se quedan atrás. Es decir, porque había una garantía de la provincia, que tenía la provincia, que la nación pagaba el déficit. Y esto no ocurre hace muchos años porque la diferencia de lo que pasó en el 2000, están pagando con fondos de la diferencia del 2017 ahora. Así y entonces nunca termina de compensar porque ahora está mucho más larga la brecha entre lo que recauda la provincia y lo que paga realmente. Por un lado está el compromiso que inclusive ha sido ratificado en todos los acuerdos que se han producido en los últimos años, vía Consenso Fiscal 1, Consenso Fiscal 2, que la Nación, va a cubrir esos déficits provinciales de las cajas no transferidas, ¿no es cierto?, a la Nación. Exacto. Ahora, sí es verdad también que, por un lado, está ese aporte, mejor dicho, esa regularización de los aportes pendientes por parte de Nación, que, ojo, porque por otro lado ha mejorado sustancialmente la coparticipación. Por eso yo decía recién, el sistema previsional de algún lado se tiene que financiar. Si no se financia por el propio sistema, se tiene que financiar vía impuestos. Y lo que está recibiendo la provincia, y eso sí se ha visto incrementado en la provincia de Santa Fe y también en el resto de las provincias del país, son las transferencias vía coparticipación. Ahora, en los últimos tiempos, nosotros tuvimos oportunidad de recibir en la Cámara de Diputados y en distintas comisiones a representantes de las cajas provinciales y el planteo que se hizo, o por lo menos la visión que plantearon las autoridades hace pocos meses, recibimos a esas autoridades, era que el sistema estaba siendo administrado de manera eficiente. ¿No? Hoy Santa Fe ya está teniendo problemas porque no está cerrando los números en la caja. Es así, es así. Y esto... Y perdón, no solamente la caja,
Hay algunos números, inclusive del presupuesto en general, y eso, No, lo pero hará, eso el gobernador entrante eso es un tema, lo evaluará, pero no anda tema. tan bien como se decía o como se quería mostrar. No, hoy bueno, para pagar los sueldos ya ha sido un problema. Lo acaba de contar el propio Miravera de que se tuvo que ir a acudir a un descubierto, aunque no le gusta que le llamen descubierto, o un financiamiento bancario, que nos costó 44 millones de pesos, pagar los sueldos en términos. Hoy el tema concreto es, la caja está dando déficit, esto es una forma de no pagar el 82% móvil a aquellos que no tengan realmente aportado todos los años para poder llegar al 82% móvil y bajarlo al 72%, que es lo que más o menos se establece como normativa, digamos. Y pues cada uno que tenga mayor antigüedad, mayor aporte, con los puntos que se dice, se logra el 82%. Insisto con esto, no se puede, o por lo menos creo que no resulta legítimo, que se le prometa a un jubilado casi, o a un empleado que está próximo a jubilarse, que bueno, en Santa Fe está garantizado el 82% móvil. Cuidado, insisto, todo eso requiere un esfuerzo financiero de un sector, ya sea de los propios empleados a la hora de aportar y o también del resto de los santafesinos a la hora de aportar impuestos o también del resto del país a la hora de la coparticipación. Alguien lo paga. Alguien lo paga. Eso es de los que siempre se dice. Alguien tiene que pagarla, o la paga el Estado con subsidio o la pagamos todos con mayor impuesto. Esto es una cosa... Es así. Bueno, cambiamos de tema. Usted acaba de presentar un proyecto que tiene que ver con la emergencia de seguridad. Es una ley que ya estaba vigente, porque hay leyes vigentes, que yo te digo, en su momento cuando surgió la primera iniciativa de esto, me acuerdo que el gobierno provincial hacía un poco que no quería que se llame de emergencia, pero que después la usó, sobre todo el gobierno de Lichi, la usó para no llamar a licitaciones en compra realmente. Y se han metido dentro del paraguas de que había una emergencia económica, de seguridad, perdón, para hacer llamados a licitación que no eran tanto de la emergencia de la coyuntura, digamos. Bien, se utilizó esa ley para no llamar a licitación pública. Hay una historia con esto, ¿no? Porque esta emergencia en seguridad, por lo menos la ley, comienza en el año 2012 y tuvo vigencia hasta el año 2015, se prorroga para el año 2016 y voy a contar una anécdota. Yo cuando se aproxima fin de año, de 2016, el primer año de mandato, le pregunto a diputados del oficialismo, le digo, miren, está por vencer la ley de emergencia. Obviamente, como esto es, digamos, una política netamente ejecutiva y necesaria, digo, ¿ustedes van a presentar una prórroga? Digo, preséntenlo, digo, nosotros obviamente lo vamos a apoyar. Y no es necesario. Vino fin de año del 2016 y presenté, junto al entonces diputado Roy López Molina, el proyecto para precisamente declarar por 2 años la prórroga de la emergencia. ¿Qué fue lo que pasó? Obviamente el oficialismo no lo quiso tratar por todo esto de, por lo menos estimo yo, por todo esto de la estigmatización tan temida, ¿no? De que Santa Fe estuviera bajo ese mote, ¿no? En emergencia de seguridad. Conclusión, el proyecto caducó porque, insisto, el oficialismo que tiene mayoría en diputados no lo quiso tratar y entonces hace 2 meses, con el diputado Mastrocola, volvimos a presentar, pero de manera más ampliada, porque hemos incluido algunas políticas y propuestas dentro de esta ley de emergencia, que incluye algunas cuestiones que probadamente son necesarias y probadamente son eficaces. Ejemplo, Ciudad de Buenos Aires. Hace pocos días detuvieron, y creo que ya van 50 o 60 que detienen a lo largo del 2019, personas a través de lo que son las cámaras con reconocimiento facial. Ese tema en la Cámara de Diputados en alguna oportunidad se trató, inclusive públicamente, y el oficialismo siempre mostró un temor a que, bueno, esto sea, no sé, considerado una especie como de gran hermano, de persecución. Bueno, a ver, estamos hablando de que para combatir el delito en los lugares donde precisamente, a ver, que sean
zonas conflictivas o zonas de mucho tránsito, como por ejemplo una estación de ómnibus, los ingresos a la ciudad. Eso por un lado. El reconocimiento de patentes. Bueno, eso es ¿no? importante. Ese es el otro tema. Bueno, en Santa Fe existe ese famoso ojo. Por parte de él, uno ya no sabe si es ministro de Seguridad o diputado entrante o diputado electo. La cuestión es que no es ni una ni la otra cosa en este momento. Es un ojo, a ver, es un ojo relativamente medio tuerto. Porque... Es un ojo con cámara que la verdad que no sé para qué están porque no sirven para nada. No, pero aparte no todas están funcionando, te aviso. Ya. No, tal cual. Y la calidad técnica tampoco permite, en la mayoría de los casos, el reconocimiento facial. Bueno, pero aparte digo, no es eso. Tampoco se ha hecho... Yo le sugiero también que empiece a pensar, o a los diputados, en algún programa donde las cámaras después puedan interactuar entre sí. Porque Santa Fe tiene un sistema de software de cámaras distinto al que tiene la provincia, Rosario tiene otro. Entonces, el día de mañana, si vos querés unificar para tener mayor cantidad de cámaras, imposible juntarlo. Totalmente necesario. Entonces termina haciendo negocios que no sirven para nada. Yo creo que tendría que haber una ley provincial que diga, en materia de cámara y software, hay que trabajar con este parámetro, con estas condiciones, para que sean compatibles. Es como nosotros en televisión. No podemos tener NTSC o PAL-B, PAL-N, porque tenemos todo, es decir, compramos distintas marcas, pero el sistema tiene que ser el mismo, el software donde vos te pongas a apoyar sea el mismo para todo. Totalmente Estamos haciendo gastos inútiles. Totalmente que no de acuerdo. sirve. Te agrego un dato. En este momento está vigente lo que se llama el programa nacional Tribuna Segura. Sí. Tribuna Segura. Bueno, el Tribuna Segura, ¿qué permite? Que yo te doy el número de documento a un agente policial, lo ingresa o le muestro el documento y en el instante sale no solamente mi cara y mis datos, sino también si tengo algún pedido de captura, tengo alguna deuda con la ley. En caso de lío... Pero ¿qué pasa? ¿Qué es lo que pasa? Santa Fe solamente adhirió para que el programa ese se utilice, y ese sistema, que es más importante todavía que el tema del fútbol, pero digo que todo el sistema de reconocimiento automático inmediato se utilice solamente en los partidos de Central, Newell, Colón, Unión. Y se acabó la historia, siendo que podría ser utilizado, insisto también, en ingresos a la ciudad, en lugares donde hay concentraciones populares o zonas que son difíciles. Bueno, esto la provincia nunca quiso generalizar esa tecnología, porque aparte, realmente es muy útil. ¿Por qué sirve esa tecnología para la gente? En la tribuna pasa algo y sabés quién lo produjo, porque con la identificación de la cámara y los documentos que vos tenés, es fulanito de tal, listo, ya no tenés que estar buscándolo, es automático. Pero también hay un articulito que tiene que ver con la posibilidad de movilizar la policía, que así es. Eso es fundamental. Así es, bueno, eso está incluido dentro de estas facultades que una ley de emergencia en la provincia estamos proponiendo. Esa facultad de desplazar, movilizar, nosotros hablamos de reubicar hasta 4.000 efectivos, obviamente en los lugares que en este momento, que creo que la realidad es que es toda la provincia, pero puntualmente, bueno, estamos hablando de Rosario, de Santa Fe, que Rosario ya tiene en este momento valores idénticos a los del 2018. Tuvimos una primavera, entre comillas, en el 2016, que permitió una disminución de los homicidios, pero hoy estamos de nuevo cuadruplicando los homicidios de Córdoba. No estoy hablando de Suiza, estoy hablando de Córdoba. Sí, pero la media nacional también es tremendo. Estamos muy por encima, somos la provincia más insegura del país. Gracias por haber venido. No, gracias a vos. Mi corazón con el Kini late más, elegí 6 numeritos y a ganar, siempre a ganar, no dejemos de soñar, Kini 6 vos sos mi amor, vamos todos a jugar. Dale, prendete, vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas. Estás a un clic de sacar un préstamo en el acto. Es decir, estás a un clic de remodelar tu casa. Y estás a un clic de irte unos días a descansar. Y de cambiar tu auto por uno mejor. Con los préstamos del Banco Santa Fe, estás a un clic de lo que querés.
Pedí hasta 500.000 pesos desde la app o 1 millón de pesos en sucursales. Banco Santa Fe. Sin Mordaza, periodismo independiente. Sin Mordaza, el periódico con mayor penetración en la provincia de Santa Fe. Sin Mordaza, el poder de la gente. Muy bien, continuamos aquí en el programa. Está con nosotros el diputado provincial Julio Egiman del Partido Justicialista. Diputado, bienvenido al programa, ¿cómo le va? Muy bien, un gusto estar aquí. Bueno, hay varios temas para hablar con usted. Primero, en varias ocasiones hemos hablado de la necesidad de una ley de transporte y de ayornarla, porque ¿de cuánto data la ley de transporte de la provincia de Santa Fe? Tenemos antecedentes que datan de 1934 y de 1935, que es la que finalmente se aprobó, la 2499, que hoy existe, así que fijémonos el tiempo que ha transcurrido, ¿no? Sí. Y por supuesto hubo que encarar este tema como prioridad, porque estaba totalmente desactualizada esa norma que data entonces de la primera mitad del siglo XX, 1935, la 2499, que es la ley que hoy nos rige. Algo ha pasado en el medio. Y claro, yo recuerdo que uno de los detonantes de todo esto fue el episodio de Montica, ¿no? Donde la gente perdió la vida. Exacto. En lo personal, había presentado un proyecto antes de ese accidente, lo había dado el ingreso apenas entré en esta etapa legislativa. Y ahí estaba, como un tema que era importante, pero creo que ese hecho tan trágico, tan terrible, marcó un antes y un después. Y así como se encararon algunas respuestas desde el Ejecutivo para resolver ese problema puntual de Montica, se le quitó la concesión a la empresa. Sí. Lo cierto es que se dio un tratamiento legislativo mucho más fuerte y hubo distintas iniciativas. La que tiene Estado Parlamentario, que es la que había promovido, siguió su curso, pero se agregaron otras, hasta incluso un mensaje del Poder Ejecutivo. Y estamos ya alumbrando una nueva ley de transporte interurbano de pasajeros para la provincia, lo cual, por supuesto, va a dar un marco actualizado que va a definir, por ejemplo, que es un servicio público. Esto es importante consignarlo en la ley. Luego también incorporamos algunos principios, desde ya el que tiene que ver con generar que los corredores, las rutas santafesinas, sean otorgadas por un sistema de concesionamiento por licitación y no por autorizaciones precarias para que las empresas funcionaran. Esto es un modelo distinto que por supuesto da otro marco, otro sistema de exigencias y de penalidades que se establecen ante las empresas que no cumplen. También se plantean una serie de figuras que estamos ya ahí por votar, así que me gustaría concretamente en este sentido hablar cuando se transforma la ley, porque en este proceso estamos en diputados dándole un respaldo, pero después falta el Senado para que se convierta como... Está bien. Ahora, usted es el presidente de la Comisión de Transporte. De Transporte, exacto. Y sí, yo recuerdo en varios momentos una gran presión, un lobby empresarial en torno a este tema, porque también es cierto que la situación del transporte de pasajeros, el interurbano o el de larga distancia en la provincia, también tiene el problema ahora el tema de que no hay subsidios. Y entonces yo he escuchado a muchos empresarios quejarse porque dice, es inviable. Hay lugares que no conviene ir por el costo que tiene mantener esos servicios y más inmerso en la situación económica en que estamos. No debe ser fácil eso. Obviamente hemos dialogado con los sectores vinculados con TAP, hemos hablado con lo que tiene que ver precisamente con todo el sector. Hemos hecho incluso jornadas, encuentros, debate en Rosario, en el Colegio de Abogados aquí en Santa Fe. Y queda, por supuesto, de esas charlas también tener en cuenta lo que plantean cada uno de los sectores que tienen que ver con lo que es esta actividad tan importante. Y de hecho, los reclamos del sector empresarial en este tema hoy son muy duros, porque claro, hay merma en lo que son quitas de subsidios. Este es un hecho que la Nación ha generado. Y de pronto hoy hasta las disposiciones que aumentan tarifas, por ejemplo la última, se dio un aumento del 50% en las tarifas para afrontar lo que era una necesaria actualización. Lo cierto es que se le cayó el 37% de la capacidad transportada de pasajeros por parte de las empresas. Así que finalmente ese aumento que por un lado se dio no se tradujo en un beneficio que implicara todo lo que era ese aumento, porque de hecho se disminuyó en un 37% la cantidad de pasajeros transportados. Bueno, pero también hay otro tema y otro interés, que es el interés público del transportado. La defensa del consumidor, porque hay coches que en serio uno, si se llega a subir, no sabe si llega, donde dice martillito ahí no están los martillitos, el estado de las unidades,
es frecuente ver en las rutas. Yo, como todos Bueno, los vecinos, por andamos en la eso. autopista o en la ruta, los colectivos que se quedan porque o no cumplen los requisitos o técnicamente no están para circular. Por eso uno entiende la queja del sector empresarial, pero queremos que el Estado tenga una autoridad de aplicación muy fuerte, muy eficaz, muy sólida, porque aquí hay demandas permanentes de los usuarios que exigen un servicio en condiciones óptimas, con calidad, con frecuencia sistemática de los horarios, con lo que significa higiene, seguridad, control de somnolencia hasta de los choferes. Nosotros estamos, en este sentido, también en esta ley configurando un esquema mucho más sólido por parte de la autoridad de aplicación, que es la que tiene que asumir el Estado a través del organismo correspondiente. Hay muchas quejas por lo que vos estás planteando correctamente, que por supuesto queremos que sean abordadas como corresponde, con un poder mayor del usuario en esa queja. Hoy es una observación que se hace en una oficina perdida de alguna terminal de ómnibus. Nosotros creamos otro rol de los usuarios, creamos hasta un consejo provincial que esperemos realmente que como figuras queden ya bien determinadas en esta norma para que realmente puedan ser efectivas, ¿no? Diputado, lo cambio de tema. Lógicamente que a partir de lo que pasó en los Panamericanos de Lima, con una gran presencia de deportistas santafesinos, siempre está usted con el deporte, con un reconocimiento, incluso por su pasado. ¿Va a ir a la Secretaría de Deportes en la gestión de Perotti o no? Lo pregunto directamente porque yo lo veo siempre trabajando con el... La verdad, ¿O será que lo estoy postulando yo? No sé cómo. No sé, la verdad que no. El armado de lo que es el equipo de Omar Perotti es un tema que está, por supuesto, en su propia decisión. Desconozco los términos que lo está construyendo. Sí estoy seguro que Omar Perotti va a ser un gobernador de excelencia, que va a dar respuestas a lo que Santa Fe necesita. Hemos acompañado claramente su campaña desde las primarias, esa competencia que tuvo, y lo hemos hecho en el convencimiento de que puede hacer una gran gestión. No tengo en lo personal un hecho que pueda ya le quiero armar el gabinete a Perotti, pero más allá de eso, el tema es el deporte. Porque yo me acuerdo las reuniones que ustedes hacían con el padre Pepe, donde hablaban de la necesidad o la importancia de profundizar, difundir la práctica deportiva. Bueno, por supuesto, pero el deporte es una herramienta fundamental. El deporte, nosotros siempre decimos, es una escuela de vida, pero el deporte es cultura, es salud, es educación. Es una herramienta, aún en estos tiempos tan difíciles, con estos flagelos de las adicciones, que resulta muy útil para cualquier política de prevención. En eso creo que hay que encarar la mirada del deporte como prioridad por parte del Estado, para que se lo potencie, porque también uno tiene que plantear políticas de inclusión social, de no a la discriminación, de igualitarismo. Si uno plantea la integración, por ejemplo, ¿qué más integrador y de igualitarismo que el deporte cuya única regla es común a todos, sin discriminación? Es un reglamento X el que se figure, pero ahí no hay ricos ni pobres. Ahí, en este sentido, digo, es una escuela de mucha enseñanza, de mucha importancia social en estos tiempos. Bueno, pero yo te hablo también ahora, incluso como socio de alguna institución deportiva. Los clubes tienen un gran problema económico y encima cuando los chicos tienen que pagar, primero asociándose, después depende de los clubes, tienen que pagar por disciplina. No es para todos, hay cada vez mucha gente menos que se acerca a los clubes, por una cuestión económica, te digo. ¿Cómo se puede hacer para cambiar eso y que el deporte sea una posibilidad que no sea lejana para la mayoría de la gente? Bueno, uno siempre rescata esta ley provincial que oportunamente pude impulsar hace más de 25 años, la actual, la 10.554, pero también otro tipo de leyes que hemos planteado para que haya otro criterio tarifario en materia de luz y de agua en los clubes, que bueno, de alguna forma se está dando, pero que tiene que ser profundizado, porque lo cierto es que ya para los clubes se está haciendo dificilísimo, por no decir imposible, afrontar los costos tarifarios. En materia de gas, por ejemplo, ya hubo quienes no pudieron hacer las piletas climatizadas o no pudieron abrir vestuarios de noche. Hay muchos clubes que ya están realmente al borde del colapso, y esto es terrible. Más bien, aún pero desde el Estado se puede ayudar a eso. El Estado tiene que poner como prioridad la respuesta para los clubes, tiene que favorecer hasta incluso sus trámites para lo que son las cuestiones de la subsistencia de personería jurídica. Nosotros hemos previsto que se les pida cada 2 años. El Estado tiene que ayudar al club, es un brazo ejecutor de las mejores políticas sociales, es un socio ideal.
Y el Estado a veces, en vez de ayudar a este socio ideal para las políticas públicas, en vez lo está olvidando, lo está dejando a la buena de Dios. Creo que hay que fortalecer todas estrategias protectivas para el rol de los dirigentes de clubes, para ese rol de los clubes de barrio, sobre todo los clubes humildes, que son factores, reitero, fundamentales en estos tiempos aún más. Entonces, ahí sí creo que hay que priorizar esfuerzos presupuestarios, imaginación, ideas para que esto no quede todo librado a lo que es incluso esta cultura del podio, que lamentablemente se ha dado, cultura del podio y el éxito, que hace que de pronto el Estado a veces, producto de esa influencia cultural, se dedica a distinguir o apoyar el deporte de alta competencia y le importa poco el deporte social. Claro, yo estoy de acuerdo con distinguir a los deportistas que nos dan la alegría de las medallas. De hecho, estoy promoviendo un reconocimiento a los santafesinos que han honrado con esta presencia de los Panamericanos. Pero mi proyecto planteó darle reconocimiento a todos los deportistas que fueron, más allá del resultado. Porque creo que hay que terminar con esta cultura del podio y el éxito, que bien lo dice el cura Pepe, cuando hemos hablado muchas veces. Cultura que la verdad que deforma y pone en valor exclusivamente a ver el que ganó, el que logró el título de campeón. Es esa idea que planteaba Bilardo, los segundos no existen. Grave error. No es cierto eso. Ahí estaba viendo la historia de los Torino Nürburgring, que salieron cuarto, el mejor. Y bueno, Fangio le dijo, hay que llegar, porque Berta contaba que casi quería que fuera más rápido para ganar, y Fangio le dijo, no, lo importante va a ser llegar. Lo dijo alguien que fue quíntuple campeón del mundo, pero ese tema permitió tener la gran alegría de ese Torino que fue cuarto en Nürburgring hace más de 50 años, o 50 años. Digo esto, que algunos plantean ser primero o nada, el éxito o nada. Esa cultura hace mucho daño y a veces afecta el pensamiento de quienes tienen en el Estado que tener otra mirada. De hecho, a nivel nacional, hemos visto cómo en esta degradación de la importancia del deporte como factor social, se degradó la Secretaría de Deporte a un rango de mera agencia. En vez de potenciarla, la degradan. El presupuesto, en vez de aumentarse, se achica. Esto es un error. Julio, muchísimas gracias por tu tiempo, por estar con nosotros. Bueno, muchas gracias a vos.